Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Voy a continuar con las lecciones que hemos estado llevando a cabo en la segunda carta que Pablo les escribe a los Corintios. Muy bien, vamos a tomar un tema nos lleva Pablo en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Si se refiere Pablo en, en su, en el cambio del tema, ahora se refiere a los falsos ministros, falsos apóstoles, falsos predicadores. ¿Por qué falsos? Bueno, ahorita en el desarrollo de la lección vamos a ver a qué se refiere Pablo con falsos. Bueno, ellos estaban atacando el apostolado de Pablo, el llamado de Pablo, el ministerio de Pablo, para empezar. Y luego estaban engañando a la iglesia, a la congregación o a la iglesia en general con sus astucias, con su eh, eh, esa falsedad o esa intención oculta por la cual ellos estaban predicando. Bueno, en estos días pues no estamos exentos de eso, pero bueno, es bueno conocer la palabra, es bueno conocer los principios básicos bíblicos donde nosotros ubicarnos para no caer en un camino equivocado y después estar siendo catalogados como falsos maestros. Muy bien, en la época de Pablo, estos falsos maestros fueron los que hicieron batallar mucho a los ministros que estaban predicando la palabra con honestidad, con lealtad, como Pablo y algunos otros grandes. Y Pablo se considera, dice, yo me considero entre esos apóstoles, los apóstoles del Señor, llamados por el Señor. Un apóstol verdadero es un servidor que planta iglesias en los lugares donde no hay presencia del Evangelio y todo por amor a Cristo. Solamente el apóstol hace su trabajo por amor a Cristo, cumple su trabajo por amor a Cristo y solamente eso es lo que se toma como pago, ¿verdad? Que uno sirve por amor. Vamos a conocer algunos principios bíblicos eh, para mantenernos en el curso de un apostolado, de un llamado sano, o sea, honesto delante de Dios. En Juan 8:44, ahí hace Jesús una sentencia muy cruda, ¿verdad? Hacia algunos ministros de este tipo. Dice, vos, fíjate bien lo que dice Jesús, ¿verdad? A veces pensamos que Jesús es una persona amorosa, nunca diría una palabra fuerte. Bueno, tendremos que adentrarnos más en la palabra porque Jesús en algún punto ha dicho palabras fuertes. Se ha referido a personas o a las personas de forma muy tajante, muy fuerte. Y aquí precisamente Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese bien, está sentenciando o está no juzgando, sino más bien descubriendo a este grupo de personas que andaban haciendo o que se le oponían, ¿verdad?, al Evangelio. Eh, Pablo dice que estos andaban con astucia. Voy a leer aquí en el capítulo 11 y vamos a ver todo el relato de la palabra de Dios. Nos vamos a tomar el tiempo de leer todo el capítulo 11 porque precisamente ahí es donde Pablo habla de esta manera. Dice, ojalá me tolerares un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad
a Cristo. Punto número 1, sincera fidelidad a Cristo. Cuando uno está en el servicio a Dios, cuando uno ofrenda en la iglesia, cuando uno va a la iglesia, lo hace por pura fidelidad a Cristo, no por recibir algo a cambio o por otra cosa. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo hago aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuvieran loco os hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos o entre los falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Muy bien, aquí está Pablo gloriándose
¿Y de qué se gloria? Pues del ministerio que él llevaba, ¿verdad? Es muy cómodo a veces llevar un ministerio cuando pues, hay bonanza y hay prosperidad económica, pero a veces el evangelio se tiene que llevar bajo otras circunstancias. Entonces el apóstol de Jesucristo verdadero está dispuesto a hacerlo ya sea de una o de otra manera. Muy bien. Entonces, y no andar con esa astucia. El autor de estos males, obviamente, es Satanás. Satanás siempre ha querido tergiversar el trabajo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, confundir la obra del Señor Jesucristo. Y Él siempre desde el principio ha trabajado, ha intentado, se ha propuesto y ha hecho todo lo que Él ha podido para oponerse a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y cuando Él no puede atacarla por cosas de afuera, se inmiscuye y la ataca por dentro. Así es el enemigo en todas las áreas. Si no lo puede convencer con argumentos externos, con tentación externa, va a entrar de alguna manera en su entorno y desde ahí de adentro va a tratar de confundir como lo hizo con Eva. Ahí se metió en el paraíso. Y siempre trató de obstaculizar el plan perfecto de Dios. Es el maestro de la astucia. El enemigo es astuto, como una serpiente. Pero nosotros también tenemos que, como Pablo dice, actuar con esa locura, ser astutos también en esos términos, como dice la palabra. Jesús reitera y deja bien claro que Satanás es el enemigo de Dios y él peca desde el principio y es padre de toda mentira, de todo engaño, todo lo que no sea verdad, todo lo que no sea el evangelio, todo lo que no sea la palabra bendita de Dios, es muy probable que provenga de alguna mentira de Satanás. Desde el principio, en el evangelio según San Juan, dice que él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Y es tan osado que no se detuvo, no se recató, incluso para tentar al mismo Señor Jesucristo, cuando él estuvo ayunando 40 días en el desierto. A veces toma la forma de ángel de luz, y en otras se presenta como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar, olvidándose que la Biblia habla, dice que habla sobre el verdadero león, que es el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Ese no actúa como actúa Satanás, no actúa con esa sutileza, no actúa con esa astucia para destruir, para engañar, para confundir. No. Es para guiar, para proteger y llevarnos y mantenernos en la verdad. Ese es el león de la tribu de Judá. Algunas características que debemos de observar o que se observan en estos falsos maestros. El que ama al Señor, mi hermano, va a solamente ubicarse en llevar el evangelio, en traer la paz del Señor a la vida del ser humano, en traer la paz que la verdad poderosa del evangelio trae. Ese es en sí el propósito de la predicación honesta, limpia y pura, la que viene a hablar la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, a traer las nuevas de salvación para que el hombre encuentre a Jesucristo, encuentre el camino hacia la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que ellos se hacen llamar apóstoles o de ciertas otras formas, como para llevar un título, ¿verdad? Llevar un renombre. Algunos de ellos predican a otro
Jesús o a otro evangelio. Y ahí conocemos que son falsos. Judas. Vamos a estar ahí en la palabra del Señor. Vamos a ir a leer ahí en la palabra del Señor la carta de Judas. Judas, obviamente no es Judas el Iscariote. No es Judas el traidor. Hay esta carta tiene un solo capítulo en el cual vamos a estar ahí tomando esta base. Judas, ahí en el único capítulo que tiene Judas, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 19 para ver, porque él es uno de los que hace una defensa o en contra de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Versículo 4 en adelante dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no entienden, o los que no tienen al Espíritu. Muy bien, así se caracteriza con todo eso un falso, ¿verdad? Y ese es el camino al que el falso maestro, el falso apóstol está siendo llevado. Al final, pues ahí dice Judas, ¿verdad? Cómo viene, cuál será su destino al final, ¿no? Son fraudulentos, disfrazan las cosas, disfrazan el mensaje para obtener beneficio propio en diferentes áreas de la vida. Eso es el fin de su predicación, el fin de su
del enfoque, el enfoque de su ministerio, de su mensaje, es ir adquiriendo más y más y más y más y más y más. Para ellos, gloria para ellos en todas las áreas. De esto es de lo que Pablo hace referencia. Gloria para ellos, pero no gloria para el Evangelio, no gloria para el Señor Jesucristo. Usan el Evangelio, usan la palabra para atraer a la gente. Marcos 12:40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y 2 Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan se tuvo que enfrentar mucho a otro tipo de doctrina que era muy fuerte en ese tiempo, el gnosticismo, ¿verdad? Que no cree en la venida del Señor Jesucristo como ser humano. Muy bien. Son abusadores. Estas personas oprimen, presionan, engañan, le quitan, le sacan, le drenan al mundo, a las personas, al rebaño, lo que tienen. Sí entiendo pues que debemos entender, ya vimos, Pablo nos habló sobre la generosidad, sobre llevar ofrendas, sobre presentarnos en la casa de Dios con una ofrenda ya preparada, pero hay excesos a los cuales muchos fieles cristianos son llevados por estos tipos de líderes. Mire, una de las características de estas personas que son abusadores es que cuando la cosa se pone dura, fea, se aprieta, cuando no hay, cuando hay problemas, ellos abandonan el rebaño y se van a buscar otros lugares donde puedan estar cómodos, donde ellos puedan estar bien. Se olvidan de la gente. Pablo dice, no, si para mí si uno de ustedes sufre, yo sufro igual. Yo voy a estar ahí, aunque, incluso les dice a los corintios, estoy aquí con ustedes, aunque otros tengan que poner de su bolsa para que yo pueda venir con ustedes. Y yo pueda predicarles a ustedes porque veo que están en un problema. Muy bien. La palabra declara que el amor al dinero es la destrucción de muchas personas. Aquellos pseudo apóstoles interesados únicamente en sacar provecho de las iglesias salen a la luz tarde o temprano. Cuidemos la iglesia del Señor, velemos. Recordemos las palabras del apóstol que declara en los tiempos venideros, que declara que en los tiempos venideros nos toparemos con falsos maestros, amadores de sí mismos. Busquemos la aprobación divina en nuestra grey y no nos dejemos impactar por personas que se autopresentan como apóstoles del Señor. Y el Señor dice, ¿verdad? Deja que otros hablen bien de ti. Tú no hables bien de ti, deja que otros lo hagan. La palabra apóstol son aquellos, una definición son aquellos que anduvieron con Jesús, a quienes Jesús envió a predicar el evangelio por todo el mundo. Un apóstol sacrifica, un apóstol entrega todo de sí para expandir el evangelio de Dios sin importar nada más que bendecir la grey del Señor. Un apóstol, muchas veces el apóstol tiene que sacrificarse y dar lo suyo para la obra del Señor. Entonces, ese es el distintivo que el apóstol del Señor va a tener que dar. Eso se le tiene que ver. Ese es el verdadero apóstol. El verdadero apóstol tiene muy presente el principio que Jesús dejó a sus discípulos. Ser humildes. Ser humildes. Una persona humilde, muchos creen que una persona humilde no puede bendecir a nadie. Déjame decirle que está muy equivocado. La humildad, el Señor por algo la enseñó.
por algo la vivió, por algo el Señor mismo se humilló a sí mismo. Y a los discípulos, Él mismo les lavó los pies. Pedro quería oponerse, no, Señor, ¿cómo crees que tú me vas a lavar los pies a mí? No, tú eres el rabí, el maestro. Y dijo, Señor, espérate, Pedrito, espérate. Déjame hacerlo, porque esto te conviene a ti, me conviene a mí. Para el Evangelio, para la salvación, es muy importante. Dijo Pedro, bueno, entonces báñame todo, ¿verdad? Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Marcos 13:43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, primero tendrá que ser vuestro servidor, el que sirve. En sí eso significa ministro. La palabra ministro, pues eso quiere decir que es un servidor, el que da, el que ofrece, el que va a servir. Muy bien. No se convierte en una carga agobiante y asfixiante para la congregación. Puede vivir y se va a conformar con lo que tiene y va a ser feliz con lo que tiene. Poco, mucho, como sea. Hay congregaciones que pueden sostener holgadamente a su pastor. Hay otras congregaciones que serán un poquito más escasas, pero la felicidad y la seguridad y la confianza y la paz no va a faltar en ninguno de los dos aspectos. No se convierte en una carga. Su distintivo siempre será el amar la obra del Señor, deseoso de que la obra del Señor continúe, deseoso de que la palabra se predique, deseoso de que la gente conozca al Señor Jesucristo. Ese va a ser un distintivo en el siervo del Señor. El deseo solamente de que la obra del Señor continúe. No mi obra, no su obra, no su ministerio. La obra del Señor. Yo como siervo, como apóstol del Señor, soy empleado, podríamos decirlo así, del Señor. Soy esclavo del Señor Jesucristo. Yo vivo para Él, yo trabajo para Él, y mi deseo será siempre servirlo, hacer las cosas que Él me ordena que haga, hacerlas con esmero, con amor, con pasión, para Él, para el Señor Jesucristo. Entregarle cuentas dignas al final del tiempo, al final de mis días o los días del universo, si es que el Señor viene antes. Pedro, la primera carta de Pedro, en el versículo 2 y 3 del capítulo 5, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. O sea, fíjese, no tratando de extraer la ganancia deshonesta, no estar por obligación, sino con buen ánimo, y no controlando, no tratando de tener señorío, quiere decir autoridad sobre las personas para someterlos a nuestro criterio, nuestra forma de pensar. Más bien como un ejemplo de humildad, de sencillez, de siervo de Dios. Pablo, él mismo, así hace referencia a su persona. Bueno, yo también me voy a gloriar en la carne, pero lo que yo tengo para gloriarme pues son pruebas bastante difíciles, pero hay algo que a mí sí me duele, dice Pablo, que es lo que me mantiene así en oración, es precisamente la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que movía al ministerio de Pablo. Y Pablo deseaba, ahí cuando dice en el versículo 2 del capítulo 11, porque os celo con celo de Dios, o sea, un deseo, un anhelo por ellos. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Él deseaba resguardar a los corintios, para que no fueran corrompidos, confundidos por estos falsos apóstoles, falsos maestros. Aquellos que dicen ser apóstoles, pregunta, ¿muestran humildad? ¿Aportan de sus economías para la expansión del evangelio? ¿Aman la obra del Señor y están dispuestos aún al sacrificio por la iglesia del Señor Jesucristo? Muy bien. 2 Timoteo 4:3 dice, Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, la gente a veces sigue, por estar escuchando algo que le gusta, pues se somete a doctrinas, a enseñanzas, al evangelio corrompido. Muy bien, mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy. Les dejo la tarea. Recuerde que siempre lo digo, lea, y lea mucho. Lea la palabra de Dios, lea la Biblia, porque si no lee, usted va a estar condenado a creer lo que le digan. Muy bien, les dejo la tarea. El lunes usted leerá Esdras capítulo 1 y 2. También leerá Juan capítulo 19, del 1 hasta el 42. El martes usted leerá Esdras capítulo 3, 4 y 5 y Juan capítulo 20. El miércoles usted leerá Esdras 6, 7 y 8 y Juan capítulo 21. El jueves usted leerá Esdras capítulo 9 y 10 y Hechos capítulo 1. Viernes usted leerá Nehemías 1, 2 y 3 y leerá Hechos 2 del 1 al 21. El sábado usted leerá Nehemías capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Y Hechos capítulo 2, versículos desde el 22 hasta el 47. Y el domingo usted leerá Nehemías capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y también leerá Hechos capítulo 3. Dios nos los bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto.